mis amados? Dios les bendiga. Qué privilegio poder llegar hasta ustedes a través de este precioso devocional, unos minutos con Dios. El día de hoy estaremos estudiando un tema un poquito complicado que se llama el perdón. Y yo le puse como subtítulo, ¿qué nos enseña Jesús acerca de practicarlo o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son sus consecuencias? El de llevarlo o no llevarlo. Y creo que va a estar muy interesante, así que te invito a que no te despegues de estos próximos minutos en donde vamos a estar aprendiendo acerca de este tema que es el perdón. Y para ello quiero entrar de lleno, porque es mucha información, a lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 27. Y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente que nos dice: Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Si usted continúa leyendo un poquito más adelante, se va a dar cuenta que en cuanto sale esta persona, se encuentra con otra persona que le debía y él está de una manera presionándole para que le pagara, y como él hizo lo mismo, de hecho la persona que le debía se postró, le pidió que le diera la oportunidad, pero él, en vez de darle esa misma oportunidad que su amo le había dado, lo metió en la cárcel. Y bueno, ahí se suscita la historia. Le recomiendo que lo lea. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, de los versículos 21 en adelante. Y bueno, la falta de perdón. Este es uno de los temas más difíciles, mis amados hermanos, que se puede tratar a través de las Escrituras. Y muchas veces nos sorprendemos al hablar de temas complicados que llaman demasiado nuestra atención y que nos impactan debido a que se conocen nuevos misterios que Dios muestra a su iglesia. Podemos hablar de unción, podemos hablar del llamado, podemos hablar de muchas cosas, pero este tema acerca del perdón creo que es un tema donde muchas veces le damos vueltas y vueltas y vueltas, y muy pocas veces se predica. Así es de que yo quiero aprovechar a través de las redes sociales, a través de YouTube, para poder tener un momento a través de esta enseñanza. Y a lo largo de la Biblia vemos que desde Génesis a Apocalipsis, el plan de acción de Dios para extender su misericordia con todo aquel que quiera acercarse a Él, la verdad es infinitamente grande, porque dice: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia, en Jeremías 31:3. Creo que el tema más difícil a tratar siempre es hablar del perdón. A simple vista se ve unas palabras sencillas, pero en el hecho es que estas palabras, mis amados, nos abre el cielo o nos abre el infierno. Así de sencillo. Jesús mismo lo practicó y lo enseñó con su propia vida, estando en la cruz, en el Calvario, a pesar de estar desangrándose, a pesar de que su rostro estaba desfigurado, a pesar de que su cuerpo era una masa de carne molida por los golpes y los latigazos que marcaron su cuerpo de manera terrible. A pesar de estar clavado en esa cruel y pesada cruz, con esos clavos que atravesaron sus manos y sus pies, aún así, él tomó fuerzas y exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y esto lo encuentra usted en Lucas capítulo 23, versículos 34. Ahora, ¿qué causas o males provoca el rencor, la amargura y la falta de perdón?
Yo creo que necesitamos aprender de todas las cosas o las consecuencias que provoca el que nosotros guardemos rencor, el que nosotros mantengamos una vida amargada y que también nosotros no perdonemos. Te mencionaré solamente algunas enfermedades que se presentan como reacciones en nuestro cuerpo por la falta de liberación y sanidad interior en nuestra vida. Mira, mi amado hermano, la falta de perdón y la amargura constituyen el origen de muchas enfermedades. Déjame decirte que los médicos y científicos o investigadores han encontrado pruebas concluyentes acerca de que existe una conexión más estrecha entre la mente, el cuerpo y el espíritu de lo que se había creído. Esto necesariamente no refleja un nuevo descubrimiento si estudiamos la palabra de Dios, porque ahí recibimos una revelación de Dios sobre los espíritus que están arraigados y que se apoderan de nosotros a causa de la falta de perdón, de la amargura y del rencor. La amargura, el resentimiento y la falta de perdón, mi amado hermano, abren la puerta a la artritis, cáncer, trastornos autoinmunes y muchas otras patologías. Jesús nos enseña lo siguiente. Observa lo que nos dice Mateo 18, versículos 15 al 17 en la Nueva Traducción Viviente. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Observemos una cosa, mis amados. Jesús abre algo que muchas veces no observamos en las Escrituras. Si usted se va un poquito más atrás, en el versículo 10, Jesús nos exhorta y nos dice, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo, sus ángeles, observe lo que está diciendo, sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. ¡Wow! Esto está tremendo. Anótelo bien, Mateo 18:10, Nueva Traducción Viviente. Usted puede verificar esta palabra. Tenemos un grave problema cuando no dimensionamos en realidad lo que nos lleva el no perdonar. Quiero aclarar una cosa, mis amados hermanos. Muchas veces el perdonar a una persona no quiere decir que vamos a continuar con la misma intensidad de amistad que antes se tenía. La Escritura nos aclara que esto es para poder liberarnos de una carga que no nos permite respirar y vivir. Muchas veces tendrá que pasar algo de tiempo para que esa relación pueda volver a caminar en la misma intensidad que al principio si logra rescatarse. Pero te digo una cosa, de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado, curiosamente, esto sucede rara vez. 2 de los problemas de salud principales en personas con amarguras son el cáncer y la artritis. Aunque tú no lo creas, muchas de estas patologías comienzan a manifestarse en las personas a medida que comienzan a envejecer. Y lo vemos claramente en personas adultas. Vienen arrastrando con todos estos problemas y al final los vemos con este tipo de patologías. Durante el curso de sus vidas no han perdonado, han guardado rencores, no han soltado a personas, se han aferrado a la ira y no han sido libres. Después de muchos años, sus cuerpos comienzan a verse afectados por la amargura, el resentimiento y la ira. Existe un efecto, mi amado hermano, profundo en su cuerpo cuando la amargura tiene lugar en su sistema. Y esto es porque su sistema inmunológico que lo protege de las enfermedades se ve completamente afectado porque está expuesto. Si su sistema inmunológico no funciona, por consecuencia, su cuerpo no tiene las defensas suficientes, no tiene la capacidad para atacar las infecciones y enfermedades que se están presentando en el momento.
Dios nos muestra, mis amados hermanos, a través de su palabra, que no solo los ángeles están informando a Dios acerca de lo que nos hacen algunas personas, sino también de lo que tú haces a otras personas. Y hay un personaje que también está presente y nos cuida día y noche y aprovecha cada momento que nos prestamos a ese juego sucio. Y curiosamente, cuando no perdonamos, hablando de este punto en especial. Si tú te vas a Job, capítulo 1, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: un día los miembros de la corte celestial, está hablando de los ángeles, llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, observa, ahí está hablando de un acusador, Satanás, vino con ellos. Mi amado hermano, esto no es una historia. El libro de Job no es una historia, es un hecho real. Aunque esto pasó con Job, vemos que sigue vigente todas estas cosas cuando Dios nos lo recuerda nuevamente en Apocalipsis. Y nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, y estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente, la cual nos dice lo siguiente: Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Quiero que te quedes aquí con esta palabra y por favor pon un separador ahí en esta escritura y vamos a reflexionar en ella un poquito más adelante. Cuando usted está lleno de ira, mi amado hermano, enojo o temor, el nivel de adrenalina en su sangre aumenta, lo cual impulsa a su cuerpo a pelear o correr. Esto lo conocemos como reacción de lucha o huida. El aumento de adrenalina causa contracciones y espasmos en los músculos lisos de los intestinos, estómago, vejiga y vasos sanguíneos, la cual posteriormente causa muchas reacciones físicas si se activa por un periodo prolongado. ¿Qué crees? Para muchos en nuestra sociedad, tratar con la ira, el temor e incluso el estrés forma parte de nuestro diario vivir. No obstante, mis amados hermanos, esto es algo muy peligroso y destructivo si permanecemos ahí. Observemos 3 cosas por las cuales como cristianos podemos vencer y específicamente en la falta de perdón. Lo primero que la Biblia nos enseña es que nosotros, a través de la sangre del Cordero, nosotros podemos recibir ese perdón en nuestra vida, y como fuimos lavados con la sangre del Cordero, nosotros por gracia debemos también de perdonar, debido a que desde el momento en que recibimos en nuestro corazón a Jesús, desde ese momento fuimos hechos nuevas criaturas. No podemos comportarnos de la misma manera que vivíamos hace media hora, hace una hora o tiempo atrás, desde el momento en que recibimos a Jesús. Y esto nos lo dice claramente 2 Corintios 5:17. Esto en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Lo segundo que quiero mencionarte en este tiempo es de que el testimonio del cristiano es impactante. Tu testimonio va a hablar más que tus palabras. Desde el momento en que tú naces de nuevo hasta el último día de tu existencia, tenemos una responsabilidad de mostrar verdaderamente que Jesús ha hecho cambios en nuestra vida. Y si tú te vas a Hebreos 12, versículos 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Observa aquí lo que está diciendo: quitémonos todo peso que nos impida correr.
La falta de perdón, créeme que es un peso terrible que no nos va a permitir por ninguna razón correr hacia las metas y objetivos que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Porque hay una falta de perdón, porque guardamos rencor, porque hay amargura, porque nuestra mirada, seamos honestos, la ponemos en el hombre, la ponemos en una persona, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros ponemos nuestra mirada, fijamos nuestra mirada en Jesús, que es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Dice la Escritura, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle, observa, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿Cuántas veces nos da vergüenza el no confrontar este tipo de situaciones que lo único que hace es provocar que se abran puertas espirituales, portales espirituales, para que esos demonios vengan y tomen nuestras vidas y la lleven en prisiones que no nos permiten avanzar, no nos permiten crecer por alguna razón, porque le estamos dando una autoridad a ellos, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura claramente que Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Tú tienes que cargar la cruz de Jesús, no te tiene que importar qué es lo que diga fulano, sutano, mangano, no tiene que importarte eso porque tu mirada está puesta en Él. Ahora está sentado Jesús en el lugar de honor junto al trono de Dios, y si tú y yo vencemos y pasamos victoriosos a través de esos procesos o a través de esas pruebas, entonces también Dios nos va a sentar en esos lugares de honor. Piensen en toda la hostilidad. Mira lo que dice el versículo 3 ahí de Hebreos 12. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¡Wow! Hay demasiada hostilidad para que tú puedas avanzar, para que tú puedas seguir. Hay demasiada furia de parte del mundo, de parte de Satanás, para que tú puedas avanzar. El mundo, Satanás, no quieren que avancen. Tu carne, por otro lado, se está rebelando constantemente contigo para que puedas darle todas aquellas cosas que tanto te está pidiendo. Pero dice la Escritura claramente que tenemos que pensar en la hostilidad que soportó Jesús en la cruz del Calvario, y así nosotros no nos vamos a cansar y no nos vamos a dar por vencidos. Yo no sé, pero yo he visto que de repente hay muchos que se alejan del Señor porque un hermano lo ofendió, porque ya hizo algo, y recordemos que de repente Dios permite que seamos usados aún nosotros para poder probar la fe de otros, ¿no? Filipenses 1:6 nos dice claramente en la Nueva Traducción Viviente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así es de que todos los días tienes un desafío, cada día es un desafío. No sabemos qué es lo que vamos a enfrentar mañana, pero te aseguro que si empiezas a caminarlo en Dios, tienes una victoria asegurada, por más difícil que se vea. Lo tercero es de que el cristiano verdadero no ama tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. La falta de perdón, la amargura, el dolor provoca que nosotros tengamos miedo y provoca que nosotros no estemos seguros hacia dónde vamos. Como cristianos sabemos que o vamos al cielo o vamos al infierno. Entonces, cuando tú estás verdaderamente caminando como un verdadero cristiano, tú no amas tanto las cosas de este mundo. Tú no tienes miedo a la muerte y se te facilita el poder pedir perdón a aquella persona. Y aún cuando te ofendió, tú estás pidiendo perdón, porque es algo bien curioso, ¿no? La persona tiene que pedirte perdón, mas sin embargo Dios provoca que tú le pidas perdón, pero con el propósito de que tú traigas sanidad interior, de que tú te liberes y de que esos espíritus que están tratando de atacarte salgan huyendo de tu vida, porque no tienen parte en ti, en tu llamado y en lo que Dios está tratando de hacer a través de ti. Entonces,
El cristiano camina por fe, no por vista, mis amados hermanos. El hijo o hija de Dios está consciente que tiene una nacionalidad y ésta se encuentra en el tercer cielo, ya que nuestro maestro claramente nos dice que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. Bueno, el Salmo 118, versículos 5 y 6, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: en mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. ¿Y el Señor qué? Me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Wow, estas son palabras impresionantes que el Señor nos da para poder nosotros guardarlas. Y por si fuera poco, quiero leerte Gálatas 6:17, en donde nos dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando tú caminas sin perdonar, guardando rencor, amargura, verdaderamente yo quiero hacerte una pregunta. ¿Verdaderamente estás caminando en Cristo? ¿Verdaderamente eso que estás pasando es por Jesús o es por tu carne? ¿Verdaderamente a quién le están haciendo eso? ¿A ti o a Jesús? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que tú ya no vives, que es Cristo el que vive en ti. Entonces, ¿a quién le están haciendo el daño? ¿A ti o a Jesús? Amén. Ok, Juan 17 del 14 al 17 nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Quiero que escuches atentamente esta palabra que es poderosa, porque no son del mundo. ¿Qué dice? ¿Que no somos qué? No somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús está hablando. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Esta es una palabra que tú tienes que memorizarte, tienes que aferrarte a ella, porque verdaderamente nosotros no pertenecemos a este mundo, y veo tristemente que muchos cristianos se aferran de una u otra forma a él. ¿Por qué razón? No sé, no lo entiendo. Créeme, un verdadero cristiano jamás se va a aferrar a este mundo. Un verdadero cristiano jamás va a tratar de agradar a este mundo. Un verdadero cristiano siempre va a estar enfocado en Jesús y agradándole a Él. Así que si de verdad traemos en nuestro cuerpo las marcas del Señor Jesús, entonces también tendremos la misma actitud de Él cuando expresó de lo profundo de su corazón, ahí estando en la cruz, colgado, clavado, molido, escarnecido: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo impresionante en la oración de Jesús es que estaba él realizando una oración especial por sus discípulos, y me llama la atención lo que dice. En Juan 17 del 9 al 10, miren lo que encontramos. Yo ruego por ellos. Y aquí me impactó estas palabras porque contrastan un poco con lo que dice Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todos sabemos ese pasaje. Pero mira la oración específica que Jesús está haciendo aquí, como que él toma de ese mundo algo que le pertenece. Mira lo que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Observas? No ruego por qué, por el mundo. Puedes abrir tu Biblia si tú quieres y abre el pasaje. Está en la versión Reina Valera 1960 y dice: sino por los que me distes, porque tuyos son. Jesús no estaba orando por todo el mundo, estaba orando específicamente por aquellos que tenían que ser salvos en el presente, en el futuro, que hoy estamos disfrutando de esa oración también. Y en el versículo 10 dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¡Wow! Son palabras poderosas, son palabras que sacuden, porque Jesús no estaba orando por todo el mundo, simplemente estaba orando por ti y por mí y por todos aquellos que han de venir a sus pies. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, en Hebreos 13:8. Entonces, sentando las bases de que fuimos apartados, que fuimos santificados en Cristo Jesús, entonces nuestro comportamiento debe ser como un verdadero embajador del reino
de los cielos. Si Jesús no guardó rencor contra sus verdugos y pidió misericordia por ellos, ¿quiénes somos tú y yo para no perdonar a aquellos que nos han hecho alguna ofensa, por más que ésta se vea grave? Recordemos algo, mis amados. Como es Cristo el que vive en nosotros, entonces no es a nosotros a quien están ofendiendo, sino al Cristo que vive en nosotros. Claro, si de verdad estamos caminando conforme a la palabra y a la guía del Espíritu Santo. ¿Quién se preocupa más de que odiemos o guardemos rencor hacia alguna persona, sea quien sea? ¿Acaso no es Satanás? ¿Y a quién le preocupa más que no lleves una vida recta ante los ojos de Dios? ¿Acaso no es a Satanás? El apóstol Pablo nos dice claramente lo siguiente en Efesios capítulo 6, versículos 12 al 13, y me gustaría que leyeras la versión Dios habla hoy, que me sorprendió lo que estaba leyendo, y nos dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. ¿Malignas fuerzas qué? Espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. Observa que antes hay una preparación. Regularmente la gente que no perdona, que guarda rencor, que guarda amargura, es una persona que no ha querido prepararse bien, que no se ha mantenido firme, que es inconstante, es una persona de doble ánimo, es una persona que se emociona, que hoy está bien con Dios y mañana está con la pila hasta abajo, es una persona que no es firme. Y bueno, por eso viene el ataque del enemigo, y principalmente cuando ve el error de una persona, como su mirada no está en Cristo, ve el error en la persona o ve la falta de la persona, ve la difamación de la persona, ve la calumnia, el chisme o cualquier cosa que se haya levantado y se siente que la vida se le acaba, ¿verdad? Puesto que la raíz de amargura proviene de la ira y el enojo reprimidos, y por lo general hay también falta de perdón, el cual puede ser hacia usted, otros pueden ser hacia Dios o hacia otras personas. Cada área de su cuerpo es un blanco potencial para el enemigo. La amargura surge de la ira o enojo reprimidos que se producen a causa de la rebeldía u obstinación. Mis amados hermanos, muchas veces la obstinación se manifiesta a través de la negación a perdonar. La Biblia dice claramente en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Esto nos deja un mensaje claro. Cuando de forma obstinada nos negamos a perdonar a alguien y en cambio decimos: nunca voy a perdonar a esa persona, siempre la voy a odiar, nunca voy a olvidar lo que hizo. Usted no sabe lo que me sucedió, no sabe lo que me hizo. Tengo el derecho de estar enfadado con él o con ella. Tengo el derecho de estar molesto con esta persona. No la voy a perdonar. Entonces, mis amados hermanos, esto significa que nos estamos aferrando a la falta de perdón, a pesar de que Dios nos demanda perdonar al prójimo. ¿Por qué? Porque dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la falta de perdón es como el odio, y cuando odiamos, matamos, es igual a matar. Y uno de los mandamientos dice: no matarás, y entonces los asesinos no podrán entrar al reino de los cielos. Algunos creen que no pueden perdonar porque no sienten hacerlo. La realidad es que hay muchas cosas que deberían hacerlas por fe, mis amados hermanos. Usted no puede actuar solo de acuerdo a lo que siente, porque puede tener ganas de darle puñetazos a esa persona, ¿a poco no? El perdón no siempre será un acto de fe, mis amados, sino que también se requiere de un acto de su voluntad. Puede encontrarse con que tienes que actuar y pedir perdón, y con la fortaleza de Dios podrás realmente hacerlo. El poder perdonar
te trae sanidad a su cuerpo, a tu cuerpo, mente y espíritu. Y recuerdo en una ocasión mi esposa fuimos a un velorio de una persona y ella tuvo el privilegio de sentarse al lado de la mamá de la persona que había fallecido, y cuando está hablando con ella está llorando con dolor, con amargura, bueno, sufriendo la pérdida, y las palabras que salieron de sus labios fueron impactantes, porque le dijo: no me pude poner a cuentas con mi hijo, no tuvimos la oportunidad. Eso impactó mi corazón y el corazón de mi esposa, porque el no poder haberse puesto a cuentas y que de repente la vida se le escapó. Él fue a la tienda a comprar algo y ahí quedó fulminado de un paro en el corazón. Todos hemos hecho cosas de las cuales, o seamos honestos, no nos enorgullecemos. Pero debemos recordar que cuando hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para remediar la situación, entonces reconocimos y creímos que Jesús es nuestra justicia y Él nos cubre, nos protege y es nuestro escudo y nos ayuda. Si no podemos comprender en nuestro espíritu este principio, entonces seremos afligidos por muchas enfermedades y dolencias, ya que existe una conexión, nuevamente te lo digo, entre tu espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Su alma o tu alma es tu mente, voluntad y emociones. Si su alma no está sana y se encuentra sujeto a heridas, vergüenzas, culpa, temor y rechazo, con el tiempo su cuerpo se verá afectado. No siempre, mis amados hermanos, sucede de la noche a la mañana. Cuanto más tiempo estés sujeto a estas cosas, más o mayor será el daño que provocará en tu vida. 1 Corintios 15, 57 al 58 nos dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Así es de que si tú estás pasando por una etapa de una falta de perdón o tienes amargura o rencor ahí en tu corazón, yo te invito el día de hoy a que tú lo sueltes, a que tú se lo entregues al Señor. Él dice: echen todas sus preocupaciones delante de mí, porque yo me preocupo por ustedes. ¿A poco tú crees que el Señor no ve lo que estás pasando? ¿A poco tú crees que al Señor se le pasa el verte ahí afligido, llorando? Y muchas veces tú culpas a Dios y dejas de ir a la iglesia, dejas de asistir, porque al final de todos, la persona te hizo el daño, te provocó, fue usada por el diablo, o Dios permitió que esta persona fuera usada para probar tu fe, y al final quien las pagó fue Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Acaso no te has enojado tú en tu casa con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa? Cuando tú te enojas con tu esposo, con tu esposa, ¿no lo perdonas? ¿Sí? ¿Te sales de la casa? ¿Huyes de tu casa? ¿Verdad que no? Buscas la manera de estar bien con él o con ella o con ellos. ¿Y por qué no puedes hacer lo mismo con alguien que Dios ha lavado con su sangre preciosa? Yo creo que Dios nos demanda demasiado, Dios nos demanda mucho. Es por eso que dice la Escritura en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y solo gente violenta lo arrebata. Yo te desafío en este día que seas una persona violenta. No vivas un cristianismo barato. No te conformes a este sistema, no te conformes a este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es de que en este día yo quiero orar por ti. Y si hay algo ahí en tu corazón, por favor inclina tu rostro, porque yo creo que Dios puede hacer algo maravilloso y traer sanidad a tu vida, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Amén. Maravilloso Rey Padre, en el nombre de Jesús presento delante de ti a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, Señor. Padre, que en verdad
hemos batallado con esta falta de perdón, hemos batallado con el rencor, con la amargura. Mira las enfermedades que se han presentado a causa de ello, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, muestres tu gloria, tu favor y trae sanidad a sus vidas, trae sanidad a sus cuerpos, trae sanidad, Señor, Padre, a su espíritu, a su alma, mi Rey. Padre, libera en este momento, Señor, de una manera sobrenatural y muestra tu favor, como hasta ahora lo has hecho. En el nombre de Jesús, Dios, gracias. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, si aún no te suscribes en nuestro canal, por favor, dale clic ahí en suscribirse, suscríbete y también dale clic a la campanita para que todas las notificaciones te lleguen en automático a tu celular. Y recuerda que también estamos haciendo TikToks y la cuenta es @Pastor José Luis Damián y nos encuentras también a través de Facebook como Cielos Abiertos CCI. Así es de que me despido, no sin antes decirte, recibe un abrazo quebrantahuesos desde la distancia. Dios te bendiga, que tengas un excelente y muy, pero muy bendecido día. Bendiciones.